Hola, ¿qué tal? Grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. El tema, la situación de la población afro en Colombia. Y tenemos que ligarla a un fenómeno que está sobre la mesa. La crisis, la protesta que se presenta en el departamento del Chocó y en la ciudad de Buenaventura. Lo uno está ligado con lo otro. Son geográficamente dos sitios dominados por la población afro. Pero surgen una serie de preguntas. ¿Por qué los mayores índices de pobreza en Colombia están en estas zonas, donde está ubicada la población afro e indígena? Hay que agregarle también la parte indígena. Son preguntas para los que saben, para los invitados. Quiero saludar al profesor universitario Vladimir Zavala. Bienvenido. ¿Cómo está, Adolfo? Muy complacido. Bueno, siquiera. Y sigo con los... siquiera no, hay que mostrar optimista. Bueno. Optimismo ante la realidad del país. Bueno. Gracias. Mi saludo a Ariel Palacios, investigador. Y miembro de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por convocarnos a este espacio. No, muy complacido. Cierra la lista de invitados. Elmer Eduardo Quillones, de CODES. Sí, Adolfo, pues muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia de este gran debate que tiene siempre usted con los temas más importantes de la realidad colombiana. ¿Qué hace usted en CODES? En CODES, pues yo hago parte de la asamblea y además de eso coordino el área de asuntos étnicos. Bienvenido. Gracias. Bueno, profesor, ¿qué está pasando con la población afrodescendiente? Bueno, siempre ha pasado, ¿no? O sea, la historia de exclusión y de opresión sobre la población de origen africano, pues es de vieja data. O sea que en Colombia hay racismo. Bastante. Y esa manifestación que usted señala de opresión, de ausencia del Estado en estas zonas, tiene que ver con el tema. Claro. 20 millones de africanos llegaron al puerto de Cartagena y se repartieron por toda América. Cartagena fue el lugar de exportación de esa mano de obra esclava, que fue como fue tratada. Llegan como esclavos a Colombia. Sí, a excepción de Bencos Viejo, que se les reveló. Pero, les dijo, respétenme que yo soy príncipe. Pero usted me habla del ingreso por Cartagena. Es que no hubo por otro lado. ¿Y por qué esa diferencia tan sustancial entre la población afro del Pacífico y la población afro del Atlántico? Bueno, la diferencia es porque había se llama el Callejón de San Pedro, es decir, de Cartagena llevaban esclavos por el río Atrato, pasaba por el Callejón de San Pedro, se metía por el río San Juan, y los llevaban a Lima y a Chile, etc. Eso está en un libro se llama La esclavitud en América, de Rodolfo Mellafe. Esa es la historia. Llegan como esclavos. Sí, y esa condición se ha superpuesto, es decir, ha tenido diferentes transacciones. O sea, 166 años tenemos de la liberación de los esclavos, que está en la moneda de 500 antigua. San Pedro Claver. No, en lo de José Hilario López y la ceiba de Gigante Huila. Y el occidente colombiano todo tiene ceibas en vez de estatuas, porque era el homenaje a la libertad, que era un árbol donde debía crecer esa libertad. Los sectores dominantes de esas regiones del occidente, o sea, del Chocó, del Valle del Cauca, de Nariño, impidieron que esa libertad se ejerciera. Esa es la historia. ¿Quiere agregarle algo a la historia, Ariel? Efectivamente, es un proceso libertario que hay que añadirle más a la historia de Colombia. Ese capítulo requiere clarificación, porque en Colombia llegaron cientos de miles de personas en condición de captura, esclavizadas, y los libros de historia solamente reportan no menos de 30.000 personas. En ese sentido, tiene que haber un factor de explicativo, y ese factor explicativo fue que mucha gente se liberaba de manera cimarrona, y esa población no entró en el marco del proceso de manumisión y de liberación. Excúseme, para claridad de los televidentes, ¿qué significa el término cimarrón? Cimarrón fue un término acuñado por los españoles a toda la población que huía, se escapaba de los enclaves donde tenían la producción y la mano de fuerza de trabajo esclava. Y aquellas personas que salían, que se liberaban de manera fuerte,
eran catalogadas como cimarronas, porque incluso ellos volvían nuevamente a sacar a la población que seguía en captura, porque era una condición, si bien era institucionalizada, para el caso de Colombia, era una condición que las personas tampoco aceptaban. Más elementos sobre esa historia, Elmer. Sí, yo creo que hay muchísimos. Les voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, Haití, Martinica, Guadalupe eran parte del sistema esclavista del Imperio francés. Cuando se realiza la Revolución Francesa, por ejemplo, los franceses, los revolucionarios, permitieron participación directa de estos antes esclavizados, ahora personas libres, en el desarrollo de la Asamblea Constituyente que dio origen a la República Francesa. Y lo que llama la atención es que, en cambio, nuestros revolucionarios independentistas, que eran los mismos encomenderos que básicamente tenían el sistema de opresión aquí en Colombia, continuaron con la esclavitud de nosotros durante casi medio siglo, una historia que está todavía sin contar. Es decir, mientras que, por ejemplo, en estos lugares los afrodescendientes les dieron el derecho a la documentación, lo que supuso, por ejemplo, que tuvieran registro civil y derecho y acceso a la propiedad, nosotros entramos en la República de Colombia como esclavos y aún, y en eso consiste el paro, aún hay un déficit estructural en materia de todos los derechos, incluidos los derechos particularmente a la propiedad y respeto de nuestros territorios. A eso quería llegar. A eso quería llegar. ¿Usted cree que la esclavitud, preguntas para todos, es un término superado en Colombia? A eso quería llegar. No. ¿Tajante? Tajante. Pues estamos esclavos no solo los negros, afros, indígenas, sino nosotros los mestizos, los que no vamos de la oligarquía. Nosotros los mestizos. Claro, también. ¡Qué orgullo! El mestizaje, esa combinación entre el indígena, entre el negro y el blanco. ¡Qué orgullo el mestizaje! ¡Qué orgullo ser negro en Colombia! ¡Qué orgullo ser indio! Pero mucha gente no lo ve así. Mucha gente no lo ve así. Vamos al presente. Hay crisis en este momento en sectores definidos como Chocó, como Buenaventura. Y se queja la comunidad afro. ¿Cuál es la razón? Ok, efectivamente la realidad de esa figura piramidal que nosotros vemos en el escenario hoy social y estructural del país, mostramos no solamente a la población mestiza, sino más abajo del tratamiento que le da el Estado colombiano, la oligarquía de este país, al pueblo colombiano. En el último renglón de la pirámide encontramos al pueblo afrodescendiente. ¿Y cuál es la explicación? Efectivamente, las inversiones del Estado, la toma de decisión política en este país. En este país la decisión política se toma desde Bogotá, se construye una política que excluye a los pueblos. Y efectivamente las inversiones, cuando se construye una política pública que no tiene inversión en los territorios de este sector poblacional, pues efectivamente los resultados van a ser precariedad. Pero en usted materia me está de hablando en derechos. general. Sí, señor. Todo lo que está fuera de Bogotá. Pero tenemos sectores focalizados. Repito, el caso de sitios de las comunidades afro. Están focalizados. Y eso podemos colocarlo en un nivel inferior. No solo el desprecio por ese centralismo mal enfocado de Bogotá, por todo lo que esté fuera de Bogotá, sino que hay ciertas zonas, incluido el caso de Buenaventura y Chocó, con menos recursos, que le llegan menos recursos. Sí, efectivamente. Y eso tiene que ver con un racismo mal enfocado. Sí, efectivamente. Y los datos que muestra, por ejemplo, la última encuesta del DANE sobre materia de pobreza, la encuesta sigue manteniendo la tendencia de los datos de 2005, donde la población afrodescendiente está 60% porcentual por encima de necesidades básicas satisfechas que Bogotá, por ejemplo, comparativo Chocó-Bogotá, 9.2% para Bogotá y en Chocó 60.9% en materia de necesidades básicas insatisfechas. Ese es el factor explicativo al que nos referimos con la toma de las decisiones políticas. Y es que si bien hay un segmento de la población mestiza empobrecida en Bogotá, la profundidad que marca ese segmento para el lado del Chocó es totalmente inaceptable, lo que la comunidad internacional ha venido denominando históricamente como el detalle de un Estado en apartheid. Casi que se llega a una exageración, profesor Vladimir Zavala. Entonces las políticas en Bogotá se determinan dependiendo del color de la gente. Pero no es simplemente por un problema regional de Bogotá y la periferia, sino
O sea, Buenaventura es un centro de acumulación inmensa de capitales que la manejan. Excúseme. El principal puerto de Colombia. Claro. Es el número 1. Excúseme. Y la mayor inversión en Cabotá, es decir, en todas las estructuras portuarias actuales planetarias. Pero esa misma acumulación de riqueza se expresa en una inmensa acumulación de pobreza en la población de Buenaventura. Entonces no es simplemente un problema de las políticas, sino de la decisión del capital, que son quienes están de dueños en esa estructura portuaria. Eso se privatizó cuando la apertura económica del presidente César Gaviria. Y se privatizaron los puertos. En 1968, Gerardo Valencia Cano, que era obispo de Buenaventura y el encargado del Vaticano II de la pastoral africana de toda América, le enfrentó a Carlos Lleras Restrepo, que iniciaba un proceso de privatización también y de apropiación de plazas. Por eso los afros llaman a Valencia Cano Moncho, y sé que los ha acompañado en esta rebelión digna y necesaria, que fue violentada con el SMAD para producir que solo, pues, eso que dicen aquí, ¿no? Es que el negro, si no le embarra la entrada, le embarra la salida. ¿Y ese desprecio por una raza tan importante? ¿Por qué ese desprecio? Bueno, eso tiene una tradición histórica en la cosa católica, en decir que Mandingas, por ejemplo, que es una tribu digna de África, se volvió el demonio. ¿La religión católica ampara el racismo? Él lo amparó. Hoy no, el Francisco hoy está en otra posición. No, pero San Pedro Claver. Ese fue de una rayada. Bueno, temas para el debate. Vamos a un corte. Continuamos, vamos a la protesta de Buenaventura y la protesta en el Chocó. Pues realmente son protestas más que legítimas. Yo a veces pienso que el pueblo afrodescendiente es un pueblo, como dice el Pacífico, muy pacífico, porque la situación de indignidad en la que nos ha tenido el Estado colombiano era para que nosotros, como mínimo, hubiésemos pensado en independizarnos, no en hacer solamente una protesta civil. Yo creo que nos hemos concentrado un poco en este debate en el tema de los aspectos económicos que están y los intereses económicos que se recuestan en nuestros territorios, pero hay que hablar de que hay un déficit estructural y un racismo estructural que hace que los afrodescendientes sufran en gran medida no solo de un impacto desproporcionado a la pobreza, sino falta de atención en salud, falta de educación, falta de infraestructura, falta de desarrollo en todos los indicadores que usted se pueda imaginar. Realmente nosotros no tenemos una infraestructura que permita el impulso de nuestras actividades productivas, y todas estas dimensiones, más un incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado, incluso de las obligaciones que la Corte Constitucional ha señalado en sus sentencias, por ejemplo en el auto 05, donde ordenó un plan de protección general precisamente para mitigar gran parte de todos estos aspectos, no se han cumplido. Entonces es el incumplimiento sistemático de los derechos de la población afrodescendientes lo que ha hecho que las personas se levanten en el Pacífico, particularmente ahora en Buenaventura y en Chocó, pero por supuesto esperamos que el levantamiento, digamos, continúe. Creo que Tumaco, por ejemplo, que tiene una tradición de levantarse, no se ha levantado, y es por la excesiva violencia a la que estamos sometidos los tumaqueños en nuestro territorio. Y Adolfo, le cuento, en el Chocó, por ejemplo, el antecedente no es un paro muy lejano, es el paro de 2016, donde el gobierno nacional se comprometió con un conjunto de compromisos, y llega el 2017 y la gente se tiene que volver a levantar porque no cumplió ninguno de ellos. De hecho, el Estado colombiano se comprometió el 21 de octubre de 2014 ante la CIDH a desarrollar en el Chocó un plan de derechos humanos que hasta el momento no llega. Sí, un segundo, pero no solo es incumplimiento, no solo es ausencia de Estado, también hay un elemento muy importante que hay que señalar: corrupción. Sí. Corrupción. Sí, y ese tipo de corrupción hay que alejarla un poco de racismo. Analicémoslo, porque vamos, creo que este es un expediente extraño, profesor. Sí, no, es que la corrupción que se genera en los departamentos oprimidos es agarrar a una persona que se identifica con ellos, en la raza, etcétera, y volverlo el más corrompido de los corrompidos. Esa es una explicación original. No, es que si tú miras
en la historia nacional es eso, es decir, siempre se busca alguien perteneciente a la clase oprimida para que ejerza todas las funciones negativas y así impedir que la gente tenga unos paradigmas propios de dignidad, de firmeza. Entonces, es decir, es la comparación entre, en el fútbol mundial, o sea, entre Pelé y Cassius Clay. Cassius Clay es un personaje de la dignidad africana, de la dignidad mundial. Pelé es un agente de Coca-Cola. No me diga. Adolfo, yo quisiera agregar ahí una cosa muy importante, y es que finalmente si la cuestión es un problema de corrupción y nosotros tenemos tan poca representación en el Estado, los entes de control no son entes nacionales, por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría, es decir, los encargados de hacer ese monitoreo, no hay procesos de justicia en el Estado colombiano, la corrupción se utiliza como un argumento espurio para responsabilizarnos a nosotros de la tragedia en la que nosotros vivimos. Pero solo les doy un dato, en el año 2009 el Departamento Nacional de Planeación hizo un estudio precisamente para analizar, digamos, el proceso de implementación de la primera gran intervención que se hizo en el Pacífico, el Plan Pacífico, y comparó municipios que tenían recién la implementación del Plan Pacífico en los 80s, las mismas características de los municipios del Pacífico, y llegó a la siguiente conclusión: no es la diferencia que han sacado esos municipios en estar en una situación relativamente mejor, que tengan menos corrupción, sino que se han dirigido mayores recursos del Estado a esos municipios. Es decir, el problema en el Pacífico realmente no es un problema de corrupción. El problema en el Pacífico es un problema de descuido sistemático histórico del Estado colombiano para responder a un conjunto de ciudadanos que somos nosotros los afrodescendientes, que debemos ser al menos el 25% de la población Pero ¿cómo del no país. me reconoce el término corrupción? ¿Cuántas veces se han robado al Chocó? ¿Cuántas veces se han robado a Buenaventura? No quiero negarlo incluso. Yo creo que el profesor hizo una explicación bastante suficiente de ese fenómeno. Por supuesto que hay personas que tienen la estructura fenotípica mía que pueden ser corruptos, como hay cientos de personas no afrodescendientes que lo son. Pero yo creo que señalar a los afrodescendientes y su situación tan precaria en esta situación, que han sido devastados además no solo por esta historia de exclusión, sino por un conflicto armado que está concentrado en sus territorios, más del 50% del desplazamiento actualmente en el país donde más desplazados hay en el mundo es solo en el Pacífico colombiano. Yo creo que culpar a los afrodescendientes en esa situación de que algunos de ellos que son corruptos y se prestan para garantizar estos argumentos de que básicamente nuestra situación de pobreza estructural y déficit en todos los derechos es por la corrupción, creo que es realmente señalar un factor lo que es un efecto histórico y contextual de la realidad nacional. Yo quiero Ariel. un elemento, dos elementos para... Vamos a concretarnos en el tema de Buenaventura, la protesta de Buenaventura y la protesta del Chocó, ¿no? Pero, ¿cuál es su explicación, Ariel? yo quiero valorar el concepto de corrupción como un concepto que se está aplicando en toda la sociedad colombiana. Es decir, hay una cultura política de la corrupción, hay un sistema burocrático que lo permea desde Bogotá, muchos recursos que se dicen ser girados a la región del Pacífico, nunca se giran a la región del Pacífico. Caso puntual, por ejemplo, ahorita con los Juegos Nacionales y las obras que estaban construyendo en el Chocó para los Juegos Nacionales, se dijo, se robaron 10.000 millones de pesos en el Chocó, nunca llegaron al Chocó, ¿De quién se lo robó? estaban en el Fondo Nacional de Desarrollo, en el FONADE, y así sucesivamente con muchos otros temas que tienen que ver con recursos del país y la forma como se ejecutan. Yo quiero decir lo siguiente: en Colombia se aplica un modelo de licitación en las cuales ningún pueblo afrodescendiente en el Pacífico tiene una empresa que licite con el Estado para aplicar infraestructura. Entonces uno habla, bueno, ¿cómo es que se roban los recursos y la población afrodescendiente participa en esos procesos de usurpación de los recursos del Estado? Nunca participan porque no tenemos empresas en el Pacífico viales de afrodescendientes que puedan licitar. Y cierro con el último dato. En el Chocó, carretera Medellín-Quito. ¿Cuánto tiempo? 30 kilómetros pírricos pavimentados. Solamente Correa en el Ecuador, 9.000 kilómetros en infraestructura vial. Y entonces uno dice, bueno, eso es una cuestión deliberativa. Escúcheme, faltan 30 kilómetros para... Solo han pavimentado 30 kilómetros. ¿Cuál es la longitud de esa carretera? Bueno, se me escapa el dato exacto, pero más o menos pero no va ni la mitad de la carretera. ¿Y cuánto llevamos haciendo esa carretera en...? Muchos años, muchos recursos, y tiene que ver con un asunto de licitaciones en el país. Bueno, vamos para las razones de la protesta en el Chocó y en Buenaventura, Vladimir. Bueno, primero es que la protesta pone de presente que es más terrible la explotación y la dominación que la famosa corrupción. O sea, es que allá no hay acueducto.
¿cierto? No hay acueducto en Buenaventura. No hay. No hay acueducto en Quito. No, pues sobre todo pues en Buenaventura, es decir, yo quiero destacar lo de Buenaventura porque es que, a ver, el manifiesto de Buenaventura lo hizo Golconda hace 50 años. Y eso tiene que ver con la presencia de Monseñor... Pues con la presencia de un proceso que terminó, se produjo en la ley 70, que es decir, la dignidad del pueblo de Buenaventura es muy importante para la población afrodescendiente, porque siempre ha estado en una posición de rebeldía, de dignidad. Sí. Hoy eso es muy importante, a mí me parece que eso es lo más importante destacar, no que el vandalismo y todo eso que fue provocado por el SMAT. Pero escúcheme, hay diferentes, una cosa es la protesta en el Chocó y otra cosa es la protesta de Buenaventura. ¿Las razones de esa protesta? No, las razones son pues que las mismas. El problema es que el Chocó, por ejemplo, ¿por qué el ELN del Chocó no quiere la paz? ¿Y cuál es la respuesta? No, pues yo digo porque hay problemas seculares de siglos. Bueno, entonces queda poco tiempo. Padre, gracias, maestro. Miren, o sea, el problema en las dos latitudes es muy similar desde el punto de vista estructural. Sin embargo, otra pregunta, ¿por qué coinciden las dos protestas? Precisamente porque es un déficit de todos los derechos lo que está demandando la población. Afinidad. Miren, en Buenaventura estuve hace 15 días, ni una gota de agua. La gente lleva reclamando, el gobierno se había comprometido, agua 24 por 24 los 12 meses del año. No hay una gota de agua en Buenaventura. Ausencia de Estado. No hay cómo llevar una persona que se enferma a un verdadero centro médico. No hay protección de seguridad del Estado. La fuerza pública tiene una presencia impresionante tanto en el departamento de Chocó como en Buenaventura. Sin embargo, los afrodescendientes siguen siendo desplazados, asesinados, masacrados. Hace unos días nomás, ahí en el Carra, en el río San Juan, hubo una masacre de 5 personas que se la adjudica a un grupo sin identificar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Miren, la gente en Chocó está pidiendo una intervención integral, un plan integral de derechos humanos y un plan integral social. Y en Buenaventura están pidiendo una cosa muy sencilla, que el gobierno le dé la importancia que merece el tema, que vaya el presidente junto con sus ministros y se declare la emergencia social para hacer un tratamiento integral a la situación de Buenaventura. Creo que las peticiones de Buenaventura son mínimas e insisto, para la situación de indignidad en la que nosotros estamos, la gente debería estar pensando realmente si queremos o no seguir en el Estado colombiano. Que la sociedad portuaria de Buenaventura invierta directamente, haya un impuesto social para la ciudad de Buenaventura. Minuto de cierre, conclusiones. Para cambiar esa realidad de Buenaventura, aquí hay un asunto que es especialmente económico en materia de inversión de política. Es decir, en Buenaventura, solamente por aranceles, ingresan 7 billones de pesos al año para el Estado colombiano. De ese, el 0.5% se invierte en Buenaventura. Se dice que se invierte en Buenaventura. No, obviamente, probablemente la realidad que estamos demostrando habla de que ni siquiera se invierte ese 0.5%. De manera que hay que echarle una revisión a la fórmula de distribución en materia presupuestal. Frase final, profesor Vladimir Zavala. Se nos acabó el tiempo. Una que dijo Elmer. ¿Cuál es? Que si Dios fuera negro, todo el mundo sería ateo. Ah, muy bien. Por el racismo. Si Dios fuera... eso es una canción. Si Dios fuera negro, todo cambiaría. ¿Eso de quién es? ¿Quién es el autor? No lo recuerdo, señor Adolfo. No recuerda. Bueno, les falta un poco de cultura musical, pero la bailamos. Si Dios fuera negro... Usted dice que si Dios fuera negro... todo sería ateísmo. Conclusiones. Creo que la conclusión importante es que el gobierno nacional se debe tomar en serio las prerrogativas de los afrodescendientes en el Pacífico y en el Atlántico y en los lugares a donde han sido desplazados. Terminó. El gobierno nacional debe hacer los planes integrales para responder a esta crisis. Frase final. Creo que el capítulo étnico en los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana son una ventana de oportunidad para garantizar eso que está requiriendo el pueblo del Chocó, el pueblo de Buenaventura, y sabemos que lo requiere el pueblo del Pacífico en conjunto y la gente en el Caribe. Muchas gracias. Profesor Vladimir Zavala, gracias por acompañarme. No, a ti por la invitación. Gracias, Elmer, por Adolfo, su compañía. muchas gracias. Gracias, Ariel Palacios. Siempre atentos. Y a ustedes muy amables por estar con el gran debate con Adolfo Beck. Nos encontramos en el próximo programa.